Dios es bueno, tremendamente bueno. Gracias, Señor Jesús. Así que, hermanos queridos, por favor, oren por nosotros. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Oren por nosotros para que todo vaya bien. Para que el Señor, como dice su palabra, guarde, como siempre, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y vamos, como yo le decía a los hermanos con los cuales me reuní ayer, los colaboradores, los que están organizando todo, vamos a disfrutar. Yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que hay mucha responsabilidad detrás de un evento de esta magnitud, pero vamos a disfrutar, que todo lo que hagamos sea no solamente para la gloria del Señor, sino vamos a disfrutar, porque estoy seguro que este evento va a ser de tremenda bendición. El lema del Congreso, ¿sabéis cuál es, no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Levantémonos y edifiquemos. Un lema, yo creo que está muy bien para este año. Todos los mensajes vamos a estar girando en torno al libro de Nehemías. Yo les pido a todos, vayan o no vayan, que lean en estos días de Congreso los capítulos del libro de Nehemías. Es un libro realmente extraordinario y estoy seguro que vamos a aprender y vamos a extraer muchas cosas interesantes para nuestra vida y para nuestro desarrollo espiritual. Así que por favor lean esos capítulos de ese libro durante estos días. Quiero llevarles en esta tarde, hermanos queridos, ya sin más demora, al capítulo 24. Se leyó parte del capítulo 24, si ustedes prestaron atención a la lectura esta tarde. Capítulo 24 de Mateo. Yo creo que es el capítulo que más he leído en mi vida. He hablado no sé cuántas veces de este capítulo y siempre el Señor me lleva a este capítulo que no solamente nos da información, sino que nos da una serie de instrucciones, como vamos a ver en esta tarde, para saber cómo tenemos que vivir en estos tiempos difíciles y peligrosos en los que sin lugar a dudas nos encontramos. Yo imagino que ya todos están al día de lo que ha sucedido en el día de ayer. 2500 años después, fíjense, 2500 años después, se vuelve a repetir la misma historia en la misma fecha. Hace 2500 años, un perverso, un hombre terrible que odiaba a todos los judíos, quiso exterminarlos a todos. En un día quería que el pueblo se levantara y terminara con esta gente. El nombre de esta persona era Amán. ¿Quién dijo algo por ahí? Amán. Milagrosamente, Dios, utilizando a la reina Esther, que era una judía, el pueblo logró sobrevivir. Pero ese espíritu, esa actitud de querer exterminar a esta nación, siempre ha estado de alguna manera u otra manifestándose en diferentes épocas de la historia. Podríamos hacer una lista enorme de las personas que, digamos, que toman ese espíritu, ese odio sin sentido, ¿verdad? Y pretenden siempre buscar una especie de chivo expiatorio para echarle las culpas de todo lo que sucede en el mundo, de la economía, de las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno estudia la palabra de Dios, sobre todo el Antiguo Testamento, muchas veces la gente me dice, oye, pero es que el Antiguo Testamento está lleno de guerras todo el tiempo. Efectivamente, la guerra no es algo nuevo, no es algo que nos tiene que tomar de sorpresa. Alguien ha hecho un cálculo y ha llegado a la conclusión de que en los últimos 3.400 años, ha hecho un estudio desde hace 3.400 años, dice que si ha habido un 10% de tiempo de paz en estos 3.400 años, es mucho. Es decir, siempre ha habido guerras, siempre, o en un continente o en otro, por un motivo o por otro. Unos porque querían conquistar terreno, otros porque simplemente le caía mal el vecino y querían exterminarlo y apropiarse de sus terrenos y de su patrimonio. A veces también por motivos religiosos, Las guerras con un ingrediente y un factor religioso para mí son las peores.
España emprendió muchas guerras con motivos aparentemente religiosos, ¿no? Y estamos viviendo en un conflicto mundial donde en este momento hay 15 naciones involucradas en esta guerra que comenzó en la tarde de ayer, en el día de Purim. Si ustedes leen detenidamente el libro de Esther, se van a encontrar que cuando se decidió por decreto exterminar al pueblo de Israel fue en una etapa, en un momento de la historia, que es justamente el que estamos viviendo ahora. Y como recordatorio de que no se cumplieron los objetivos de este perverso llamado Amán, se celebra todos los años una fiesta que se llama Purim, que viene de la palabra hebrea pur, que significa suerte o suertes. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Diríamos a Naamán. Y la horca que él había preparado, al final fue para él mismo. Y hemos visto a lo largo de la historia muchos que son como Amán, que tienen este odio que no saben ni de dónde les viene, ¿verdad? Y ni saben por qué lo tienen. Pero el objetivo siempre es destruir y atacar a los mismos. Y hay un capítulo en el Nuevo Testamento, que es el 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo, a partir del versículo 6, nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ojo, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Qué tremendo, ¿no? Algunos dicen que lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 ya se ha cumplido todo. Y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque por una parte es cierto que algunos versículos y algunas cosas que se encuentran en Mateo 24 ya se cumplieron, ¿vale? Por ejemplo, lo de no quedaría piedra sobre piedra en cuanto a la destrucción del templo, eso ya se cumplió. No hay un templo en Jerusalén ahora mismo, no hay un templo. Los judíos llevan 2000 años orando y pidiendo y preparándose para tener un templo, pero la realidad es que no hay templo ahora mismo en Jerusalén. Hay sinagogas, pero que no tiene nada que ver con un templo. Y el Señor Jesucristo dice que el templo que Él visitó y que sus discípulos conocieron iba a ser destruido, y efectivamente así fue. En el año 70 los romanos lo destruyeron completamente. Y nunca más se ha vuelto a levantar un templo en la explanada, en el monte Moriah, donde tenía que estar y donde tiene que estar el templo para que se cumplan las profecías. Y es verdad que Jerusalén fue sitiada y que murieron, se calcula, más de 1,5 millones de judíos, muchos de ellos crucificados en aquella destrucción, y muchos de ellos fueron llevados a Roma como esclavos y allí murieron. Y todos conocemos la historia, y cuando uno llega a Roma, los que han estado, veis que está el famoso arco de Tito, el arco del triunfo de Tito, y se puede ver cómo algunos tesoros del templo fueron llevados a Roma, y con esos tesoros se construyó lo que hoy en día conocemos como el famoso Coliseo romano, que todavía está en pie. Pero hay otra gran parte del capítulo 24 que no se ha cumplido, que tiene que ver con los tiempos finales. Ahora, yo no sé qué opinión tienen ustedes acerca de esto, porque a mí me han acusado muchas veces y me han dicho que yo soy como muy apocalíptico, como que me gusta asustar a la gente, ¿no? Con este tipo de mensajes de Daniel, de Apocalipsis, de la bestia, del anticristo, y nada más lejos de la realidad. Yo no pretendo asustar a nadie, ni siquiera convencer a nadie de nada. No intento convencer a nadie de nada, pero sí estoy convencido a título personal, no sé si ustedes piensan igual que yo, que estamos en este momento en la recta final de la historia de la iglesia, que estamos en lo que llamamos los últimos días o los últimos tiempos. Honestamente no tengo la sensación de que este planeta Tierra va a estar otros 2000 o 3000 años aquí, sino que creo que los acontecimientos que hemos creído y predicado durante años, en algún momento se van a cumplir. Así como se cumplieron las profecías relacionadas con su primera venida, al pie de la letra, pues también se tendrán que cumplir en algún momento de la historia las profecías que tienen que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Miren, si nosotros solamente nos limitáramos a leer el Antiguo Testamento, olvídense del Nuevo por un momento, usted llegaría a la conclusión de que el Mesías tendría que venir en 2 ocasiones. Lo que no marca la Biblia es la diferencia entre una y otra. ¿Cuánto tiempo pasaría entre la primera y la segunda? Entre una y otra. Pero el Antiguo Testamento nos habla de una primera venida del Mesías para sufrir, para morir, para pagar el precio de nuestros pecados, derramando su sangre, como el cordero, ¿verdad?, que se sacrificaba en el altar, en el templo. Y una segunda vez para establecer su reino, su gobierno en todas las naciones de la tierra. Pero es que aparte de tener toda la información del Antiguo Testamento, nosotros contamos con la gran ventaja de tener todo el Nuevo Testamento, 27 libros. No todos hablan de estos acontecimientos, pero en muchos de ellos encontramos información que no está en el Antiguo Testamento, sobre todo referente a las señales, a los acontecimientos que han de dar lugar a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 podríamos hablar meses y años de lo que ahí se va diciendo versículo por versículo. Pero una de las cosas que destaca el capítulo es que una gran parte de los cristianos, esto es tremendamente preocupante, ¿no? Una gran parte de la iglesia se va a enfriar. Y por eso él cuenta después la famosa parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Nosotros en nuestra cultura es el novio el que espera a la novia, ¿verdad, Elan? El que espera a la novia. Pero en la época de la Biblia y en Israel es la novia la que espera al novio. Porque la iglesia está esperando al novio y no el novio está esperando a su amada, que es la iglesia, ¿no? Pero bueno, dejando eso a un lado, la Biblia dice que había 10 chicas, 10 jóvenes, que estaban esperando a que el novio llegara para acompañarlo a la casa de la novia. Pero como tardaba el novio, se quedaron todas dormidas. Y en aquella época en la que no existían pilas, ni baterías, ni pilas de estas solares, sino todo era con aceite, pues resulta que cuando se oye que viene el novio, todas se despiertan, pero 5 de ellas se dan cuenta de que el aceite que traían no es suficiente. Y entonces le piden a las otras 5 que le vendan, que les den algo de aceite. Y ellas dicen, no, porque si les damos a ustedes, al final no tenemos ni para ustedes ni para nosotras. En todo caso, vayan y compren. Y dice que fueron a comprar y cuando llegaron ya la puerta se había cerrado. Si hay 10 y 5 no pudieron entrar, el dato que nos da la Biblia es escalofriante. Un 50% de la gente que estaba esperando al novio, ¿y el novio quién es? ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo, ¿verdad? El 50% no pudieron entrar a las bodas con el novio. ¿Tiene algo que ver esto con la situación actual de la iglesia? Por supuesto que sí. La Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que la última iglesia que se menciona en la lista, y son 7, empezando por Éfeso y terminando por la Odisea, uno de los problemas que tenía la última iglesia, que en cierto sentido representa a nuestra generación, a nuestro tiempo, es una iglesia que estaba tibia, no terminaba de definirse, no eran ni fríos ni calientes. Y el Señor dice que los confronta y les demuestra que el problema de esa congregación y de toda congregación del mundo y de todo creyente que está frío, que está tibio, es que ha perdido su comunión y su relación con el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, hablando en primera persona del singular, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si él está fuera en la puerta, estamos hablando en un lenguaje metafórico, ¿verdad? Si él está fuera de la puerta llamando, quiere decir que la iglesia no se había percatado, no se había dado cuenta de que él ya no estaba en el culto, ya no estaba con ellos, pero ellos creían que sí estaba. Hasta el punto que cuando la iglesia habla y se autodefine, ellos dicen: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Es decir, ellos estaban con una complacencia tremenda.
con una insensibilidad y una ceguera espiritual brutal, hasta el punto que no se habían dado cuenta de que el Señor lo habían dejado fuera. Y casi les pasó lo que sucedió en los evangelios en el momento en el que José y María, después de caminar un día, se dan cuenta de que el niño no va con ellos y tienen que volver. Y hemos estado recientemente en ese camino subterráneo por donde caminó el Señor Jesucristo con sus discípulos, y les dije que nos llamó mucho la atención que hay como una pequeña grada donde allí se separaban las personas que se habían perdido, o donde allí se dejaban los objetos perdidos, y probablemente el Señor Jesús estaba allí esperando a que sus padres llegaran a buscarlos. Y cómo un creyente, con todo lo que está pasando en el mundo, puede perder la presencia del Señor. ¿Cómo un creyente se puede permitir el lujo de enfriarse en estos tiempos difíciles y de crisis internacionales en las cuales estamos viviendo? Bueno, puede ser que se enredan en las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice que ninguno que milita, ninguno que se considera un soldado de Jesucristo, se puede enredar en los negocios de la vida. Esto no significa de que no podemos trabajar, ni mucho menos. Esto no significa de que no podemos tener nuestros trabajos y nuestras obligaciones seculares. Pero lo que la Biblia advierte es que no te enredes, en otras palabras, que no te domine, que no te controle el trabajo. Porque el hombre no ha sido diseñado, no ha sido creado por Dios para estar todo el santo día trabajando y olvidándose de su compromiso fundamental, que es su relación y su comunión con el Señor. Así que trabajar sí está bien, pero hermano querido, si tu trabajo no te permite orar, congregarte, leer la Biblia, estudiar, pasear con tu familia y disfrutar de la vida, yo honestamente te aconsejo que te pongas a orar seriamente para que el Señor te abra puertas y te dé otro tipo de trabajo. Porque el trabajo no es para que te conviertas en un esclavo. El trabajo es para, para proveer las necesidades básicas de tu familia, pero no para que te conviertas en un esclavo, y menos de alguien que, como bien sabes tú, muchas veces te prometió algo antes de contratarte y luego después hace todo lo contrario a lo que te había dicho. ¿Cuántos han tenido esa experiencia alguna vez? No, usted va a trabajar tantas horas. Mentira, después te tiene mucho más horas, te prometió dar un dinero, luego no te lo da, etcétera, etcétera. Entonces, como creyente, tú tienes que orar y decir: Señor, dame el trabajo que me permita tener comunión contigo, y que incluso pueda servirte a ti y también atender a mi familia, porque es que hay gente que trabaja y se olvidan de atender a su familia, de atender a sus hijos, de atender a su esposa, a su marido, y lamentablemente eso se ve muchísimo hoy en día. El enfriamiento viene por dedicar excesivo tiempo a lo que no es prioritario, y esa es una de las señales de los últimos tiempos. También dice la Biblia en otro pasaje que algunos incluso llegarán a escuchar a espíritus engañadores, haciéndoles creer en mentiras como si fueran grandes verdades reveladas para los últimos días. Me acuerdo que hubo una temporada hace años que me llamaban personas de aquí de la isla y de otras islas y me querían compartir, según me decían ellos, la última revelación del Espíritu Santo a la iglesia. Algo que no estaba escrito, algo que no había sido revelado, pero que ellos lo habían recibido, y entonces querían a mí convencerme de meterme en un sistema de trabajo, meterme en un rollo, sinceramente, que no tenía ni pies ni cabeza, pero era una última revelación del Espíritu Santo a la iglesia del siglo XXI. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que el Señor ha revelado y todo lo que el Señor quiere que sepamos ya está escrito en la palabra, porque no hay nada nuevo bajo el cielo. Y si alguien viene con algo diferente a lo que está en la Biblia, no le prestes la más mínima atención, porque la palabra de Dios está completa, no le falta ni le sobra absolutamente nada. No hay que añadirle de vez en cuando algún capítulo, alguna historia, ¿verdad?, para actualizar la Biblia. La Biblia está más que actualizada. Los que tenemos que actualizarnos somos nosotros y no la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que el Señor nos enseña en Mateo 24, algo muy bonito, y es que el Evangelio, antes de su venida, se predicará en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si todavía no ha venido, es probablemente porque todavía haya lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Me dio mucha alegría cuando en estos días se celebró una campaña evangelística en Ushuaia.
al sur de la Argentina, en la ciudad más austral del mundo, ¿no? Hasta el último rincón de la tierra. Y hace unos días, ayer justamente o antes de ayer, recibí del pastor Enrique Montenegro de Madrid un vídeo donde se veía a 11.000 personas bautizándose después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tenía que haberles mandado esa foto a todos a través del WhatsApp. 11.000 personas bautizándose después de haber entendido el Evangelio por allí, por Latinoamérica, por Brasil, por el Amazonas. Esta es una de las señales de los últimos tiempos. ¿Y saben qué? Yo creo que nosotros hemos aportado un granito de arena para la evangelización del mundo. Y es una de las señales maravillosas de saber que todo el mundo en algún momento puntual de su vida tendrá una oportunidad para oír y entender el Evangelio del Señor Jesucristo. Todo el mundo se llenará de la palabra de Dios. Otra de las señales que nos enseña la Escritura es que en algún momento, yo creo que estamos más cerca que nunca, créame, más cerca que nunca. Y yo incluso me he atrevido a decir, y lo vuelvo a hacer, que probablemente nosotros veamos esa señal, aunque algunos dicen que esto es un disparate decir esto. Yo creo que nosotros veremos el comienzo por lo menos de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Sinceramente lo creo. Tenemos muchos datos. Hemos ido durante muchísimos años a Israel y las cosas que faltaban, los elementos que faltaban para que se pudiera dar la reconstrucción del templo de Jerusalén, que a nosotros no nos afecta en el sentido de que lo necesitamos, sino que me alegra por el hecho de que va a ayudar al cumplimiento de profecías, ¿verdad? No por otra cosa. Está todo prácticamente ya diseñado, preparado y dispuesto. Es una de las señales que nos dice la palabra de Dios. Pero además nosotros sabemos, eso no lo dice el Antiguo Testamento, por eso jugamos con ventaja. Nosotros que leemos y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, sabemos que cuando ese templo se inaugure en Jerusalén, en el monte Moriah, donde siempre estuvo, a los 3 años y medio lo profanan. Lo profana el famoso personaje que ustedes lo conocen como el anticristo, ¿no? El hombre de pecado, el hijo de perdición. A los 3 años y medio se sienta en el templo y lo vuelve a profanar, tal y como sucedió en la época de los seleucidas, cuando Antíoco Epifanes, ¿verdad?, pues profanó el templo de Jerusalén. Una de las señales que encontramos también es que íbamos a ser aborrecidos por la gente. Eso ya no nos gusta, ¿no? Ya no te gusta, ¿no? Ser aborrecidos por todas las gentes, por el único delito de ser cristiano y de creer en Jesucristo. Y tenemos que preparar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en la escuela dominical y en los hogares para que sepan que en un momento determinado pueden hacerles bullying en el colegio por ser cristiano. Ya lo están haciendo. Ya muchos jóvenes, aquí en Europa, aquí en España, están siendo humillados y les hacen bullying y se ríen de ellos y se meten con ellos por su fe, porque leen la Biblia, porque se llaman cristianos, porque vienen a la iglesia, porque van a un campamento cristiano, etcétera, etcétera. Es una de las señales de los últimos tiempos, que seríamos aborrecidos por las personas por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿No te has dado cuenta que puedes hablar de fútbol, de política, de lo que tú quieras con cualquier persona y no pasa nada? Pero en el momento en el que te defines como cristiano y hablas del Señor y de lo que hizo en tu vida, la gente cambia, le cambia la cara, ¿no te das cuenta? Y te miran así como diciendo, uy, cuidado con esta, ¿no? Cuidado con este, uy, hacen como mi nieto Adiel, hacen así como te da, tremendo, ¿no? Otra de las señales de los últimos tiempos. Pero hay una promesa preciosa para todos nosotros y me gustaría que al final de leerla, por favor, decir un fuerte amén, ¿vale? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Este será salvo. Amén. Amén. Perseverar hasta el fin. No una temporada, hermanos. Hasta el fin. Ahora, en este capítulo yo he subrayado
algunas palabras o consejos que el Señor nos da a nosotros para tenerlas en cuenta. Versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y esa palabra oiréis, ese verbo oír, lo subrayé, porque en los últimos tiempos tenemos que prestar atención a muchas cosas. Y una de las cosas que vamos a oír, y además jugamos con la ventaja de que tenemos el teléfono móvil y tenemos internet y las redes sociales, vamos a oír de guerras y de rumores de guerras. Hermano, hasta hace 48 horas, 15 países como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, Jordania, Siria, Israel, Irán, etcétera, etcétera, estaban tranquilos, aparentemente tranquilos, pero en este momento hay 15 países y están involucrados en esta guerra que empezó hace 48 horas. ¿Qué te parece? Oiremos de guerras y de rumores de guerras. Y esta gente de Irán decían que tenían cohetes para lanzarlos también contra algún país europeo, para provocarlos a meterse en esta guerra, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos muchas naciones se unirán y van a apoyar a este personaje siniestro llamado el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, como también lo llama Pablo, para ir a pelear todos contra los de siempre. Y juntarán una cantidad enorme de soldados y de armamento, hasta el punto que Juan se queda sorprendido y dice, yo oí ese número. Yo oí esa cifra, 200 millones de personas, 200 millones de soldados armados hasta los dientes con una meta en común, destruir a Israel y tomar Jerusalén como la capital de su imperio. Es increíble, ¿no? Los detalles que nos da la Biblia de los países que van a intervenir. Por eso, aunque ahora le estén, permítame la expresión, dándole caña a Irán, Irán no va a ser destruido, porque en los últimos tiempos la Biblia dice que uno de los países que va a apoyar ese ataque masivo del anticristo a Israel va a ser justamente Persia, es decir, el Irán actual. Será debilitado, será frenado durante un tiempo, pero volverán otra vez a levantarse. En el versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Es decir, no solamente vamos a oír cosas, sino a ver cosas. Y tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien afinados para saber lo que tenemos que oír y lo que tenemos que ver. Porque hay cosas que mejor es no prestarle atención, no perder el tiempo. Pero hay cosas que el Señor dice, esto lo vais a oír y esto lo vais a ver. Y también nos da un consejo en el versículo 20, dice, orad, orad, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es decir, el Señor nos llama a la oración. La oración siempre ha sido, no digo el antídoto para no ser perseguido, pero siempre ha sido el ancla del creyente para poder mantenerse firme en contra de las acechanzas del enemigo. Hay oraciones preciosas. Y una vez escuché hace muchos años a una esposa de un pastor, de un misionero, que decía, hermano, si a usted le cuesta orar y no sabe orar bien, dio un consejo que a mí por lo menos me ayudó en su momento, y era, lean los salmos. Los salmos están llenos de oraciones preciosas que podemos utilizarlas, como no, en nuestras oraciones. Pero busque un día, le animo a que haga esto, busque un día oraciones en la Biblia. Es increíble. La oración de Esdras es impresionante. Una oración espectacular. La oración de Nehemías, la oración de Daniel, la oración del mismo Señor Jesucristo en Juan 17 y en otros pasajes. La Biblia está llena de oraciones. Una oración preciosa, sin lugar a dudas, fue la oración de Ana. ¿Se acuerdan quién fue Ana? La que fue la madre de Samuel. Esa oración entera la hemos visto allí ahora en Shiloh, donde vivía Samuel, escrita en hebreo para que todo el mundo la pueda ver y la pueda recitar. Hermano, lean y estudien esas oraciones de grandes hombres de Dios, de grandes personajes de la Biblia, que te van a ayudar a reforzar tu vida de oración, porque el Señor dice que cuando oigamos y cuando veamos estas cosas, lo que tenemos que hacer es orar, orar en todo tiempo. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 32, dice, de la higuera aprender la parábola. Luego hay cosas
que tenemos que aprender. No sean ustedes como aquella hermana que un día me dijo, uy, perdonen si estás aquí, yo creo que no. Creo que no estás aquí, por eso me atrevo a decirlo. Y no sé si estás detrás de la cámara, pero bueno, si estás, no voy a decir tu nombre, porque tampoco me acuerdo. Pero me dijo, pastor, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta estudiar. Entonces, lo que yo hago es, cuando tengo preguntas, las anoto y me acerco a ti y te las pregunto, y tú que estudias me las respondes. Y yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y me estaba hablando la mujer en serio, ¿no? A mí no me gusta leer ni estudiar. A ti sí, pues mira, respóndeme. Como si fuera una especie de pastor privado, ¿no? Una especie de... ¿no? ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? De la higuera aprender la parábola. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Jesús utiliza ese árbol que para nosotros es muy conocido porque vivimos en una cultura mediterránea y aquí en Canarias también tenemos muchas, y dice... Siempre me gusta hacer esto cuando voy a Israel. Cuando veo una higuera digo, hermanos, vengan para acá y les digo, miren lo que dijo el Señor. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En invierno las higueras están como muertas, como secas, no tienen hojas, están como las ramas como totalmente secas. Pero hay un momento que comienzan a brotar las hojas, todavía los higos no, las hojas, la rama se pone tierna, blandita, y ya te está indicando ese árbol que el verano está cerca. Es como el almendro. El almendro es el primer árbol que florece. Qué hermoso, ¿no? Cuando vemos esos almendros blancos o rosados, como también los hay, es que se adelanta la primavera, ¿no? Por eso Jeremías 1 dice que el Señor es como el almendro, ¿no? Que quiere venir, quiere hacer rápido justicia, ¿verdad? Pues aquí dice que tenemos que aprender de la higuera la parábola, es decir, la enseñanza. Es decir, observando un árbol uno puede saber si está cerca el verano o le queda mucho tiempo por venir el verano. Y entonces dice el Señor, así también vosotros, verso 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bueno, alguien me preguntó una vez, ¿y esto de la higuera quién es? También he oído gente que dice, no, la higuera no tiene nada que ver con Israel. Yo creo que sí, honestamente creo que sí. La higuera es un árbol que se utiliza para hablar de Israel en algunos pasajes del Antiguo Testamento. No tengo tiempo ahora para darles todos. También se emplea el olivo para hablar de Israel. ¿Cuándo comenzó a florecer la higuera? Esos huesos secos, esas ramas secas que parece que estaban muertas. Bueno, conocemos un poco la historia de lo que ha pasado en los últimos 70 años. Cuando un pueblo que no tenía nación, no tenía bandera, no tenía himno, no tenía ejército, no tenía nada, de la noche a la mañana comienza a florecer, comienza a aparecer en la escena mundial un pueblo con su bandera, con su himno, con sus cánticos, con sus lenguas, etcétera. Y comenzamos a ver no solamente cómo comienza, digamos, a aparecer esta nación prácticamente de la ceniza, de la nada, sino que además vemos que logran recuperar. En el año 1967 logran recuperar la perla, ¿no? Logran recuperar la ciudad de Jerusalén y dice que ya no va a ser pisoteada por los gentiles, que el tiempo de los gentiles se acerca, que el tiempo de los gentiles se acaba, y entonces es cuando comenzamos a ver florecer no solamente a un país, sino comenzamos a ver otra profecía cumplida, los campos y el desierto. Y yo les puedo dar fe de que el campo de Israel y los desiertos de Israel son verdes y han florecido, y ahora recientemente que hemos estado, es increíble ver cómo estaba todo el país lleno de flores y de plantas y una alegría tremenda. Y todo eso que vemos en lo natural con nuestros ojos nos habla de una renovación, de una transformación en el mundo espiritual. Y el Señor dice, cuando ustedes vean a ese país que está cambiando, que no significa que se hayan convertido, sino que están siendo tratados, que están siendo renovados, que florece, pues levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, hay señales físicas, señales naturales que nos trazan, que nos indican una lección espiritual. Como por ejemplo la higuera, como por ejemplo cuando aquellos magos de Oriente fueron guiados no porque un profeta llegara y les dijera, tienen que ir a Belén que acaba de nacer el Mesías. A ellos no les habló nadie.
o porque leyeran la Biblia, o porque fueran a una congregación, no, sino dice su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y siguieron la señal de un astro, de una estrella, porque eso les indicaba a ellos en aquel momento que había nacido el Mesías en Belén de Judea. Es decir, el hombre lamentablemente ha perdido capacidades. Por ejemplo, el olfato. Nosotros no olemos hoy en día igual que como olía o como huelen actualmente las personas que viven de la casa. Las personas que van al campo, las personas que se tienen que buscar la vida cazando cada día animales, pues desarrollan el sentido del olfato mucho más que nosotros que vivimos en una ciudad. Porque en una ciudad a veces es mejor oler cuanto menos posible, ¿sí o no? ¿No? ¿Verdad? Decir, madre mía, cómo huele aquí. Y hemos perdido capacidades. Las capacidades que tenía Adán, ninguno de nosotros las tenemos. Ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni absolutamente nada, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual tenemos que potenciar todo lo espiritual que a veces está como atrofiado, está dormido. Y hay una carta en el Nuevo Testamento cuyo autor no sabemos quién fue, da igual, la carta a los hebreos, que dice que hay gente que por el uso, por la práctica, logran desarrollar ciertos dones y habilidades espirituales. Es como, por ejemplo, hay gente que tiene, decimos, nació para tocar la guitarra. Pero hay otra gente que no nació tal vez para ser un gran guitarrista, pero por la práctica, por el uso, por la constancia, por la perseverancia, logran tocar la guitarra o cantar o cualquier otra cosa. En otras palabras, nosotros hemos sido capacitados para vivir en victoria en el reino de Dios. Amén, hermanos. Pero también por la constancia, por la perseverancia, por el uso, por la práctica, podemos llegar a desarrollar el discernimiento espiritual, dice la Biblia. Y es una lástima ver que a veces hay gente que desarrolla sus cualidades humanas para cosas naturales y no para las cosas del reino de Dios. Yo, por ejemplo, creo, no sé ustedes lo que pensarán, me da igual. Yo creo que nací para predicar la palabra de Dios. Yo creo que a mí Dios me escogió para hacer lo que estoy haciendo. ¿Saben la tranquilidad y la seguridad con la que yo vivo de saber que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Yo no podría estar ni un minuto en un púlpito, en una plataforma, saludando, atendiendo a la gente, si no fuera porque Dios me ha capacitado. Porque en mí, jamás en mi vida se me pasó por la mente estar siempre rodeado de gente. Al contrario, siempre quería estar solo, no me gustaba estar con la gente, no me gustaban las fotos, no me gustaba saludar a nadie, no me gustaban las aglomeraciones, todo lo contrario. Y sin embargo el Señor me metió aquí. Así que gloria a Dios. Dice la Biblia que tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren aprender cada día del Señor? Versículo 42. Y velad. Velad significa estar en guardia, estar atentos. Cuidado, velando, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Otra palabra más. Fíjense, oír. Hemos tenido la palabra ver, orar, aprender, velar. Y ahora dice la última en el 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En otras palabras, nosotros tenemos la obligación de estar preparados. ¿Y cómo se prepara un cristiano para estos tiempos? ¿Viendo el Gran Hermano? ¿Jugando a las loterías? ¿Perdiendo el tiempo en tonterías? Yo creo que nos tenemos que preparar en lo físico y también en lo natural. ¿Saben que cuando vamos a Israel, yo sé quiénes son de Estados Unidos? Yo sé quiénes son los que viven en Estados Unidos, porque no aguantan ni 500 metros caminando. No aguantan. Están siempre con la lengua afuera, sean jóvenes o sean adultos. ¿Por qué? Porque están todo el santo día metidos dentro del coche. Van a comprar pan al coche. Van a comprar un palillo de dientes en el coche. Van a comprar un cepillo en el coche. No caminan nunca. Entonces nosotros que vivimos en Tenerife, donde todos son cuestas de sube y baja, la gente nos dice, pero ¿ustedes cómo aguantan? ¿Cómo suben y bajan y no se cansan? Digo, es que nosotros vivimos en Tenerife. Y nosotros caminamos, y nosotros venimos caminando a la iglesia y nos vamos caminando a nuestra casa. Y Elena, que se hace, y no les exagero, 10, 12 kilómetros diarios caminando. Así que, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Caminen todos los días, media horita todos. ¿A cuántos les gusta caminar? ¿Y a cuántos no les gusta caminar? Pues a los que no les gusta caminar, que han levantado la mano, a esos son los que les pido que caminen.
Porque al que le gusta caminar, ya está. Algunos tienen que bajar un poquito de peso y otros tienen que coger un poquito de peso. No, en serio, hermano. Cuando tengamos que correr, ¿qué vas a hacer con todos los michelines que tienes encima? Hay que bajar. Tienes que ponerte en forma. Tienes que descansar bien, comer bien. Una vez fui a la playa aquí de las Teresitas, para los que nos están viendo, y dice, ¿eso dónde es? Aquí al lado. Y vi 5 chicas jovencitas, tremendamente obesas. Habían puesto unas toallas en el centro, ellas estaban así en círculo y tenían en el centro de las toallas donuts, papas fritas, montón de y estaban. Y yo digo, pero es increíble, ¿cómo no se cuidan? Entonces tú tienes que cuidar tu cuerpo, hermana. Tú tienes que cuidar tu salud. Cuando tú veas a tu marido que está un poquito bendecido de más, dile, oye, que estás más ancho que alto. O cuando veas a tu esposa, oye, antes te arreglabas, yo venía a la casa, te veía arregladita, ahora cuando llego parece la bruja de Caperucita o la de Blancanieves, ¿no? Tenemos que cuidarnos en todos los sentidos, hermanos. Tenemos que empezar el día con el Señor, orar, buscar la palabra, porque dice la Biblia, estad preparados en todos los sentidos. Si se va otra vez la luz como se fue en España no hace mucho tiempo, ¿usted está preparado en casa para un apagón? Todos tenemos eléctrico, la nevera eléctrica, la cocina eléctrica, la lavadora eléctrica, todo eléctrico. ¿Estamos preparados para si viene mañana un apagón? Por lo menos cómprese una brelata, hermano. Cómprese la brelata. Tenga unas latitas ahí de reserva. En otras palabras, no digo que tengamos que vivir con miedo, pero sí es nuestra obligación vivir preparados, hermanos. Por ejemplo, ahora los 18 millones de Teherán, la capital de Irán, se han quedado prácticamente sin agua y han tenido que huir a otras poblaciones porque se quedaron sin una gota de agua en esa ciudad. ¿Se imaginan ustedes que por lo que sea, hermanos, nos quedáramos sin agua, nos quedáramos sin luz? Bueno, estamos oyendo hablar últimamente mucho acerca de los terremotos en el Teide. Bueno, eso ya son palabras mayores, porque si explota el señor Teide, pues a pocos sitios tenemos a dónde ir. Pero por lo menos, hermanos, por lo menos estemos preparados, que esto no es una broma, que los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tenga agua en casa, tenga provisión de algunas pilas, de alguna radio, tenga algo preparado y sobre todo espiritualmente hablando, esté preparado. Dice, no sorprendáis. Porque van a haber cristianos que dicen, ay, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando, mi querido hermano, es lo que la Biblia ha enseñado en la Escritura durante siglos, que tenemos que estar preparados, que vamos a ser perseguidos, que podemos ser aborrecidos por la causa del Evangelio. Y por lo tanto, usted tiene que estar preparado en todos los sentidos. Y ustedes que tienen niños que van a la escuela, de vez en cuando tienen que decirle, vengan para acá. Miren, en el colegio les van a enseñar esto y esto. Tengan cuidado. Porque nosotros como creyentes no creemos en ninguna de esas cosas. Nosotros como cristianos creemos en esto y creemos en aquello. Y van a tener una presión los niños pequeños en la escuela que nosotros no tuvimos. Y si la tuviéramos hoy en día, sabríamos cómo defendernos, pero ellos muchas veces no. Por lo tanto, hermanos, vigilemos qué películas, qué libros, qué están escuchando, qué están viendo, cuáles son las compañías que tienen nuestros hijos. Significa una preparación integral de la familia, de la economía, de la espiritualidad, de los aspectos físicos. Estemos preparados, es nuestra obligación. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar diciendo algo, mis queridos hermanos. Miren, en el capítulo 25 de Mateo aparecen 2 parábolas. La parábola de las vírgenes, que un 50% perdieron la bendición de poder entrar en la casa con el novio. Y la otra parábola que aparece, ¿saben cuál es? La de los talentos. Es decir, lo que Dios nos ha dado para poder servirle. Dice que unos con lo que Dios les dio, ganaron, lo utilizaron para servir a Dios y al prójimo. Pero hubo uno en esta parábola de los talentos, que por miedo enterró el talento porque tenía miedo de perderlo. Y yo tengo la sensación de que hay muchos hermanos que tienen enterrado su talento. Y es tiempo de que vaya y lo encuentre.
y lo saque y comience a utilizarlo para la honra y para la gloria del Señor. El otro día una hermana me dio una letra de una canción que ella ha hecho. La letra, ahora la música la tengo que buscar yo. Pero hay gente aquí, y una vez me di cuenta que han escrito unas poesías preciosas. Y qué bonito sería que una hermana o un hermano que tenga la capacidad de hacer alguna poesía subiera de vez en cuando aquí a la plataforma y nos deleitara a todos, por ejemplo, con una poesía o con un cántico para la honra y para la gloria del Señor. Seguramente hay gente aquí que tiene una voz preciosa, pero no la utiliza para nada. ¿Y para qué la quiere? Está enterrando su talento bajo tierra. Probablemente hay alguna persona aquí que estudió para tocar algún instrumento y nadie lo sabe, nadie se ha enterado. ¿Y qué vas a hacer con esa capacidad, con ese talento que el Señor te dio? En otras palabras, pídele al Señor que te quite el miedo. Pídele al Señor que quite de tu vida esa timidez que te atenaza, esa timidez que te impide desarrollarte como creyente. Y les voy a decir algo que les puede llamar mucho la atención. Yo era una persona tremendamente tímida. Me daba pánico la gente. Ya les dije en una ocasión, creo que lo comenté, Elena lo sabe, que una vez yo quedé con una chica en una cafetería. No la conocía a ella, era soltero. Y esa cafetería tenía unas escaleras. Y claro, cuando yo llegué a esa cafetería, que había quedado con esta muchacha, cuando yo me acerqué a la escalera, los que estaban abajo se quedaban mirando. Sabes que siempre cuando entra alguien todo el mundo mira, ¿no? Y se me quedaron mirando así y me dio tanta vergüenza que me miraran, que creo que la chica sigue sentada allí en la cafetería. Yo creo que sigue allí. Como esas estatuas de los sillones están así, ahí se quedó. Pánico escénico terrible. 3 domingos seguidos, y no miento, Dios lo sabe, 3 domingos seguidos, el pastor de mi congregación donde yo me convertí, me pidió que cantara por la tarde en el culto. Teníamos culto el domingo a la mañana y el domingo a la tarde. Me dijo, esta tarde por favor coge la guitarra y nos cantas una alabanza antes de que yo predique. Y le dije sí, y no aparecí. 3 domingos seguidos, al 4º domingo me llamó y me dijo, ya está bien, ya está. Ya llevas 3 domingos diciendo que sí y al final no aparece. ¿Por qué no aparecía? Porque yo me había comido la cabeza con una mentira, y como yo les he dicho que la verdad liberta, el versículo que tenemos ahí arriba, pero la mentira esclaviza, yo me creía la mentira que yo no podía cantar si tocaba la guitarra. Porque como tenía que mirar las notas porque estaba empezando, digo, si toco no puedo cantar y si canto no puedo tocar. Y entonces no aparecía por miedo. Hasta que gracias al Señor rompí ese miedo y hasta el día de hoy. Así que no permitas que tu timidez, tu vergüenza, cada uno es como es. Unos somos más abiertos, otros más cerrados. Eso no estoy diciendo nada de eso. Pero cuando algo que Dios te ha dado, tú no lo usas, no lo manifiestas por tu miedo, por tu timidez, entonces tienes que orar seriamente al Señor y decirle, Señor, rompe esta atadura en mi vida y que yo sea libre para honrarte, para servirte con el don o el talento que tú me has dado. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos en esta noche, mis queridos hermanos, y vamos a orar en esta línea, por favor. Pídale al Señor de todo corazón que estas palabras que hemos oído en esta noche calen en nuestros corazones y podamos estar atentos a las cosas que el Señor nos está mostrando e indicando por medio de su santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a ser eficaces en el reino. Y que no haya nadie en mi vida que me esté impidiendo mi crecimiento y mi desarrollo espiritual, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, dígaselo al Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Padre. Y pido que uses poderosamente mi vida y que yo sea instrumento útil en tus manos. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie y dígale a su hermano, hermano, no tenga miedo, sea valiente en el nombre del Señor. Aleluya. Contra mí, con espada y jabalina,